Hola, bienvenidos a Aprendiendo en Línea con Carla. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy sensible, no solo para la sociedad mexicana, sino en general para la sociedad mundial. Vamos a hablar de la ley de voluntad anticipada. Esto se traduce en el derecho a una muerte digna. Antes que empecemos, los quiero invitar a suscribirse al canal, a dar like y a activar la campanita para que ustedes se vayan enterando de todos los contenidos que voy subiendo y que quizá puedan ayudarles o serles útil en algún momento. Les quiero comentar que la medicina moderna ha incrementado la esperanza de vida para todos. Sin embargo, los procedimientos médicos someten al enfermo terminal al uso de aparatos médicos que lo mantienen vivo de manera artificial, prolongando su agonía y sufrimiento. En atención a ello se creó la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a enfermos terminales decidir si continuar o no tratamientos que prolonguen su vida. La voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida, cuando se encuentran en etapa terminal y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Esto se encuentra regulado en el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Es muy importante aclarar que voluntad anticipada no es lo mismo que eutanasia. La voluntad anticipada regula la ortotanasia, es decir, la actuación correcta ante la muerte, por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. La legislación no permite la eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente. La voluntad anticipada tiene algunas semejanzas con un testamento y las razones para elaborarlas son también similares. En un testamento, una persona indica su deseo de cómo ha de disponerse de sus bienes cuando haya fallecido. En la voluntad anticipada, una persona indica cómo quiere que se disponga de sus bienes más preciados, su salud, su cuerpo, su vida, en un momento cercano a la muerte en el que ya no sea capaz de decidir por sí misma. Por lo general se hace referencia a la voluntad anticipada en el contexto de una enfermedad terminal, un estado de coma o un estado de sufrimiento irreversible, que son situaciones en que la persona pierde la capacidad de expresar sus deseos y decidir por sí misma. Es muy importante entender que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece la atención y los cuidados paliativos al final de la vida. Es decir, ofrecer acompañamiento al paciente sin intervención médica durante esta última etapa. La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008. Esta iniciativa ha sido aprobada en 14 estados de la República, en los cuales más de 10,000 personas han firmado el documento desde la fecha en que se estableció. Las entidades que cuentan con esta regulación son Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el resto del país todavía no es legal. En la Ciudad de México, las mujeres, los solteros y las personas mayores son los más interesados en tener una muerte digna si padecen alguna enfermedad terminal. El 60% de las solicitudes de voluntad anticipada son firmadas por personas que tienen de 61 a 81 años y el 64% de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres.
No es necesario estar enfermo o sufrir un accidente para firmar la voluntad anticipada. De manera preventiva, cualquier persona mayor de edad puede hacerlo acreditando su identidad, eligiendo a sus representantes y expresando su voluntad. Al elaborar el documento, la persona tiene la oportunidad de manifestar si desea o no donar sus órganos después del deceso. El 50% de las personas ha manifestado su voluntad a favor de la donación. Para poder ejercer la voluntad anticipada existen dos modalidades. La primera de ellas es el documento, el cual se tramita ante notario público, y la segunda es el formato que se otorga en instituciones de salud públicas, privadas y sociales. El documento de voluntad anticipada es un instrumento otorgado ante notario público en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien la obstinación terapéutica. Esto se encuentra regulado en el artículo 3, fracción 3 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Para tramitar el documento se requiere cumplir con los siguientes requisitos: ser mayor de edad, estar en pleno uso de facultades mentales, acudir ante el notario público, elegir un representante y un representante sustituto, firmar ante dos testigos, presentar identificación oficial vigente del solicitante, representantes y testigos y cubrir el costo que la notaría fija. Por su parte, el formato es un documento de instrucciones de cuidados paliativos previamente autorizado por la Secretaría de Salud, suscrito por el enfermo terminal ante el personal de salud correspondiente y dos testigos, en el que se manifiesta la voluntad de seguir con tratamientos que pretendan alargar la vida o bien la suspensión del tratamiento curativo y el inicio de la atención en cuidados paliativos, preservando en todo momento la dignidad de la persona. Y esto se encuentra regulado en el artículo 3, fracción 5 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Para tramitar el formato se necesita cumplir con lo siguiente: llenar formato de voluntad anticipada solamente ante personal de salud, firmar ante dos testigos, nombrar un representante según corresponda, identificación oficial vigente del solicitante, representantes y testigos, y se valida con una nota clínica. Para efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el documento o formato de voluntad anticipada, el signatario o en su caso su representante deberá solicitar al personal de salud correspondiente se efectúen las disposiciones establecidas en dicho documento. ¿Qué les parece esta información? Podemos decir que todo se traduce en que la ley anticipada es el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto del cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, y que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales en anticipación a la posibilidad de que en algún momento en el futuro se encuentre incapacitada para expresar sus preferencias y tomar decisiones por sí misma. La voluntad anticipada contiene no solo las preferencias, sino también los valores de la persona, su entorno cultural y sus creencias religiosas incluso. Conocer la voluntad anticipada de una persona puede facilitar la toma de decisiones tales como cuáles tratamientos médicos han de aplicarse y cuáles han de evitarse, cuáles síntomas han de tratarse y cuáles síntomas pueden permitirse. ¿Qué hacer en caso de que la persona pierda la capacidad de alimentarse por sí misma? ¿Qué hacer en caso de que los tratamientos médicos ya no sean útiles y la muerte sea inevitable? ¿Qué hacer en caso de que ocurra un paro cardiorrespiratorio o decidir si el fallecimiento ha de ocurrir en casa o en el hospital? Más aún, el conocer la voluntad anticipada de una persona
permite que su dignidad sea respetada hasta el último momento, lo cual maximiza la calidad de vida. El conocer la voluntad anticipada de la persona en cuestión facilita la toma de decisiones y alivia importantemente esta carga. Por eso es importante que toda persona, pero especialmente aquellos afectados por cualquier enfermedad, se tomen el tiempo necesario para reflexionar sobre sus preferencias, valores y creencias, para definir su voluntad anticipada y la comuniquen a sus familiares, amigos o a su representante legal. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para recibir las notificaciones. Aquí abajo de este video voy a colocar algunas ligas que te llevarán a las páginas más importantes que tratan sobre la voluntad anticipada en los estados de la República que ya ha sido aprobada. Si tú estás decidido para llevar a cabo tu decisión sobre la voluntad anticipada y qué va a pasar contigo cuando ya no puedas decidir si es que llega ese momento, no dudes en acudir con el notario público. Y bueno, si tienes alguna inquietud, no dudes en contactarme. Aquí en YouTube hay un apartado de mensajes en el que tú puedes contactarme y yo te puedo orientar y ayudar a que puedas llevar a cabo tu documento de voluntad anticipada. Te invito a que seamos responsables, no solo en vida, sino quitar cargas a toda nuestra familia por si nosotros un día ya no podemos decidir. Chao.